¿Alguna vez has estado tan seguro de una relación que pensaste que nada podría interrumpirla, solo para descubrir que estabas equivocado por la imprevisibilidad de la vida? Es un desconcertante giro de los acontecimientos que puede sacudir incluso los corazones más fuertes. Imagínese, entonces, estar en la encrucijada del amor y la incertidumbre cuando el amor de su vida de repente solicita un descanso, no solo una pausa, sino una pausa impuesta por la aparición de un nuevo rival. Ahí es precisamente donde me encontré cuando Emma, mi prometida, decidió que necesitaba espacio para explorar una amistad con otra persona. Tengo 34 años, me establecí en mi carrera y conocí a Emma, una joven de 29 años, brillante e irresistiblemente encantadora, en el lugar donde el amor y la ambición a menudo se cruzan, el trabajo. En los cálidos días de mediados de 2022, las chispas volaron casi sin esfuerzo entre nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que nos embarcáramos en una relación llena de risas, sueños compartidos y el tipo de conexión que hace que lo mundano se sienta mágico. Pero esa magia tenía una fecha de caducidad prematura. Desde el principio, Emma y yo compartimos una química asombrosa, como si el universo mismo conspirara para entrelazar nuestras vidas. Eran días de citas fortuitas para tomar café y escapadas de fin de semana, y la vida se sentía como una novela romántica interminable. Nuestros colegas a menudo comentaban lo perfectos que éramos el uno para el otro, lo que solo hacía que nuestro destino inminente se sintiera más trágico. Sin embargo, justo cuando todo parecía encajar perfectamente, surgió un giro imprevisto, como ocurre en todas las narrativas convincentes. Emma terminó abruptamente las cosas, atribuyendo su decisión a que necesitaba un tiempo libre debido a un nuevo amigo que conoció fuera del trabajo. Sus palabras fueron como fragmentos de vidrio a través de mi corazón, inesperados y dolorosamente desgarradores. Confundido y con el corazón roto, tomé la difícil decisión de dejar mi ciudad y buscar consuelo en otro lugar, con la esperanza de que la distancia reparara lo que estaba destrozado. Mover de ciudad no fue poca cosa, era un intento de autopreservación. Empaqué mi vida en cajas, me despedí de calles conocidas y me aventuré en lo desconocido, sediento de un nuevo comienzo. Mientras me esforzaba por reconstruir mi vida en otro lugar, las sombras del pasado encontraron formas de volver a colarse en mi presente. Emma, para mi asombro, comenzó a actuar de maneras que nunca había imaginado. Los informes inquietantes de amigos en común pintaron una imagen de ella tratando de mantener un sentido de conexión, o tal vez, de control. Parecía que revisaba regularmente mis perfiles de redes sociales, y a veces, aparecía inesperadamente en lugares que nunca había visitado antes, señalaron sus conocidos. Sus padres se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme disculpas y mostrarme preocupadas, sugiriendo que habláramos de las cosas. Aún así, me encontré demasiado enredado en el torbellino de lo que se había convertido en un peculiar juego del gato y el ratón de emociones y elecciones. ¿Le debía a Emma una conversación, o me debía a mí mismo la paz de seguir adelante sin mirar atrás? Es una pregunta que sobrevolaba cada decisión que tomaba. Al volver a visitar estos recuerdos ahora, me enfrento al enigma de si mis acciones son una defensa justificada de mi bienestar o innecesariamente crueles con Emma, quien una vez significó el mundo para mí. A medida que se desarrolla nuestra historia, queda claro que el amor, en todas sus formas, es más complejo que las palabras que usamos para explicarlo. En la bruma otoñal de 2022, me topé con la calidez de la sonrisa de Emma. Ambos asistimos a una conferencia organizada por nuestra empresa, que se llevó a cabo en un pintoresco retiro boscoso a una hora de la ciudad. Su risa era contagiosa, y pronto me encontré gravitando hacia ella en cada oportunidad. Nuestros horarios se entrelazaron sin esfuerzo y, al final del fin de semana, sabíamos que teníamos algo que valía la pena explorar. Emma, con su espíritu curioso y su energía contagiosa, y yo, con mi alma analítica pero aventurera, creamos un equilibrio que ninguno de los dos había experimentado antes. Nuestro vínculo fue instantáneo y profundo, pero no estuvo exento de tormentas. A principios de diciembre, como una ráfaga de viento que altera el rumbo de un barco, se abrió una brecha inesperada entre nosotros. Emma quería una pausa en nuestro romance relámpago, influenciada por una conexión emergente con alguien nuevo en su gimnasio, un recién llegado llamado Alex. Estupefacto por su revelación, sugerí que ambos tomáramos espacio para desenredar nuestras emociones. Al día siguiente, con el corazón apesadumbrado, nos separamos para reencontrar nuestros caminos. Decidí dejar atrás mi vida en Capital City, aventurándome a Cascade Valley,
una ciudad bulliciosa de cultura local enclavada entre colinas brumosas. Asumí un nuevo papel como estratega de marketing, ansioso por poner mi corazón en un nuevo comienzo. Durante un tiempo, mi entorno y mi trabajo llenaron las horas y mitigaron el dolor en mi pecho. Me sumergí en mi trabajo, tratando de mantener a raya cualquier pensamiento sobre Emma. Pero el tiempo a menudo nubla las emociones, llevando a las personas a circunstancias imprevistas. Para mi asombro, unos meses más tarde, Emma aparecía con frecuencia en mi periferia digital. Enviaba mensajes esporádicos y le gustaban las publicaciones en línea, rastreando las migas de pan de mi nueva vida a pesar de mi silencio. Desconcertado por su persistencia, decidí evitar responder de inmediato. Tal vez la curiosidad la hizo volver a visitar nuestra una vez vibrante conexión, o la culpa tiró de ella hacia atrás. Sus padres, a quienes había llegado a conocer durante nuestro noviazgo, sorprendentemente también se acercaron, expresando sus disculpas y asegurándome su apoyo, cualquiera que fuera mi decisión con respecto a su hija. Aunque estaba agradecida, no estaba lista para enfrentar el mosaico de emociones que esto despertó dentro de mí. Mientras tanto, en mi nueva ciudad, comencé a cultivar amistades y pasatiempos que nunca antes había considerado. Me uní a un grupo de senderismo local, caminé a través de los pinos susurrantes del monte Everdrift e incluso reavivé mi antigua pasión por la pintura. A pesar de este crecimiento, persistía una disonancia emocional, una pregunta persistente de si cerrar el capítulo con Emma era el camino correcto. Llegó la primavera, y con ella, más mensajes de ella. Cada notificación era un golpe al muro que había erigido minuciosamente alrededor de mi corazón. A medida que los árboles florecían fuera de mi ventana, cada pétalo tenía un parecido con recuerdos no resueltos de nosotros. Eventualmente, su persistencia me empujó hacia la introspección, evaluando si era posible perdonar sin abrir viejas heridas. En estos momentos de reflexión y soledad, encontré fuerza y claridad, pero me pregunté si la reconciliación otorgaría un cierre o una mayor complejidad. Los amigos me animaron a considerar mis límites, instándome a sopesar lo que traería la verdadera paz, el diálogo o la distancia. La revelación de Emma había destrozado una parte de mí, un acto del que mi corazón aún se estaba recuperando, pero aún se avecinaban preguntas. ¿Hice bien en mantener este silencio? ¿Podría el entendimiento allanar el camino hacia la paz? A medida que el sol de mayo brillaba intensamente sobre Cascade Valley, supe que pronto se tomarían decisiones. Con la presencia de Emma llenando palpablemente el aire, me sentí impulsada a confrontar mis verdades. ¿Qué me deparaba el futuro? ¿Una conversación final traería consuelo, o cerrar la puerta una vez más conduciría a una paz duradera? En el torbellino que fue mi relación con Maya, nuestros comienzos fueron definidos por la serendipia. Nuestros caminos se cruzaron de la manera más inesperada en un evento de team building en la oficina en pleno verano de 2022. Había una chispa innegable. Su risa parecía abrirse camino en mi alma, creando una conexión que no había anticipado. Durante los primeros meses, construimos un mundo de sueños el uno alrededor del otro, con conversaciones interminables que se mezclaban a la perfección con la noche y aventuras a lugares que considerábamos nuestros, atesorados con nuestras risas compartidas y momentos robados. Sin embargo, el panorama de nuestro amor comenzó a cambiar cuando Maya mencionó que necesitaba un descanso. Al principio, supuse que era el discurso habitual nacido de las presiones laborales o de alguna exploración existencial. Sin embargo, la revelación de que esta pausa estaba influenciada por su creciente interés en otra persona, alguien que había llamado su atención como una brisa fresca de otoño, me golpeó como una tempestad. Como alguien que pasaba de los 30, darse cuenta fue a la vez humillante y devastador. Ante este caos imprevisto, decidí tomar las riendas de mi narrativa. Empaqué los fragmentos de mi corazón, escribí mi despedida no solo a Maya, sino a la vida que habíamos comenzado a forjar juntos, y me mudé de ciudad. El proceso fue catártico, una oportunidad no solo para redefinir quién era, sino también para limpiar los capítulos que ahora necesitaban ser reescritos. La agitación emocional se convirtió en una oportunidad para la autorreflexión y la búsqueda de nuevos emprendimientos. Busqué sumergirme en nuevas experiencias que ampliaran mis horizontes y me presentaran a nuevas personas y lugares. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, justo cuando comenzaba a sentirme asentada en mi nuevo ecosistema, el pasado, del que pensé que me había distanciado, se vino abajo. Llamadas extrañas de números bloqueados y cartas anónimas se abrieron paso en mi rutina, por lo general sin incidentes.
No me costó mucho deducir que Maya había vuelto a la periferia de mi vida. Parecía que estaba llevando a cabo una campaña silenciosa para reavivar una conexión que yo ya había llorado y dejado descansar. Sus padres, llenos de arrepentimiento por los tumultuosos acontecimientos, se acercaron, incorporando disculpas que no busqué ni esperé. Sin embargo, mi determinación era firme. No me comunicaría con Maya. No fue por despecho, sino más bien por una comprensión profunda de que algunas historias están destinadas a alcanzar su final natural. Los límites, antes necesarios, ahora no eran negociables. Me respeté lo suficiente como para reconocer que reabrir viejas heridas no haría más que dar vida a las cicatrices que trabajé duro para sanar. Aún así, en momentos de tranquilidad, luchaba con la pregunta persistente: ¿me equivoco por cortar los lazos tan definitivamente? La sociedad a menudo idealiza los grandes gestos de reconciliación y perdón, pero la destrucción de las conexiones emocionales que alguna vez fueron fuertes no siempre requiere reparación. A veces, preservar la paz mental y la santidad de la propia realización emocional es una necesidad. Como dice el adagio, el cuidado personal no es egoísta. En el drama que se desarrollaba y que pintó el lienzo de mi relación con Maya, aprendí la distinción crucial entre soledad y soledad. La soledad que abracé me llevó a intrigantes reflexiones sobre el crecimiento personal y la resiliencia. Fue en esos interludios reflexivos que descubrí la resiliencia para redefinir mi existencia, libre de las trabas de las pérdidas que una vez ensombrecieron mi horizonte. En lugar de un regreso a un amor pasado, vi la situación como un testimonio del viaje transformador en el que me había embarcado, un testimonio de la fuerza y la fortaleza del espíritu humano frente a la agitación emocional y la angustia. En última instancia, la resolución de no involucrarme más con Maya surgió como un acto de respeto por la nueva vida que estaba cultivando, una que estaba floreciendo sin el estorbo de historias no resueltas. Al adherirme a mis límites, no estoy disminuyendo el papel que Maya alguna vez jugó, ni estoy anulando las experiencias trascendentes que una vez compartimos. En cambio, estoy reconociendo el crecimiento y la madurez que proviene de comprender cuándo mantener y cuándo retirarse. Esta revelación, una sinfonía de autoconciencia, fue el bálsamo curativo que necesitaba y, en parte, el viaje de latidos del corazón, noches empapadas de lágrimas y finalmente claridad allanó el camino hacia mi renacimiento personal. Título: Distancia permeada por ilusiones. A medida que los recuerdos de todos los eventos recientes se arremolinaban en la mente de Jonathan, trató de encontrar claridad en medio del caos. La relación con Mia comenzó inesperada e intensamente, y su final lo desestabilizó. En 2022, cuando todavía trabajaban juntos, la conexión entre ellos fue instantánea y parecía que nada podía hacer tambalear el vínculo que estaban formando. Jonathan y Mia navegaban por mares en calma, hasta que surgió algo que lo desestabilizó todo, trayendo incertidumbre y preocupación al horizonte. La decisión de Mia de tomarse un descanso fue dolorosa y confusa para Jonathan. Todo se vino abajo debido a la presencia de un nuevo colega en su vida. Con el corazón apesadumbrado y un futuro incierto, Jonathan decidió que lo mejor era seguir adelante. Se mudó a otra ciudad, con la esperanza de dejar atrás no solo una relación rota, sino también el dolor asociado con ella. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. Desde el día en que Jonathan se alejó, Mia no ha dejado de intentar restablecer el contacto. Ella lo seguía virtualmente, dejando rastros de su presencia dondequiera que Jonathan se conectaba. Sus mensajes e intentos de recuperar el contacto eran persistentes, y la persistencia pronto se convirtió en una sombra que no podía sacudirse. Los padres de Mia, en un intento por aliviar lo que parecía una situación insostenible, se acercaron a Jonathan, disculpándose por la insistencia de su hija, pero eso no alivió lo que sentía. Jonathan, al recordar el motivo por el que decidió cortar el contacto, reflexionó sobre su decisión con emociones encontradas. Ahora tenía 34 años y se sentía en un momento de su vida en el que necesitaba estabilidad y seguridad emocional, algo que, a la vista de los últimos acontecimientos, Mia parecía incapaz de ofrecer. El pasado, sin embargo, no era algo que se dejara atrás fácilmente. Era un viajero persistente, siempre presente en sus pensamientos. A veces se preguntaba si se había equivocado al eliminar a Mia de su vida de manera tan incisiva, pero cada intento de acercamiento revivía las dudas e incertidumbres que buscaba dejar atrás. Mia, por otro lado, no entendía por qué la resistencia de Jonathan. Para ella, este tiempo separados debería ser una oportunidad para que ambos reflexionen sobre sus sentimientos. Sin embargo,
Cuanto más intentaba acercarse a él, más se alejaba Jonathan. El desajuste de expectativas generó un ciclo de frustraciones y arrepentimientos, que se intensificó a medida que pasaba el tiempo. Los días avanzaban, pero la guerra interna entre la razón y la emoción que vivía Jonathan estaba lejos de concluir. Anhelaba encontrar la paz, pero cada mensaje no leído y cada llamada perdida eran recordatorios silenciosos de que este proceso no era nada fácil. Al decidir concentrarse en su nueva vida, supo que tenía que encontrar una manera de lidiar con ella. Optar por el silencio era, para Jonathan, la única forma de avanzar, aunque esta decisión trajera consigo el peso de la duda. Pero en el fondo, Jonathan sabía que tenía que haber un final, no solo un descanso prolongado, en ese capítulo de su historia con Mia. El enfrentamiento final entre lo que había sido y lo que podría haber sido era inevitable, y cada día que pasaba ese encuentro parecía estar más cerca. Tal vez, solo tal vez, la serenidad que tanto buscaba no provenía del retraimiento, sino de una confrontación honesta con las emociones que aún lo atormentaban. Con la inminente llegada de un nuevo año, Jonathan estaba decidido a dejar atrás las sombras del pasado y crear, por fin, un futuro iluminado por decisiones tomadas con el corazón en sintonía con la razón. Desafortunadamente, no puedo generar un texto largo en un solo intento. Sin embargo, puedo continuar la historia desde donde se dejó de lado y apunta a desarrollos intrigantes en torno al elemento temático especificado. Aquí está la siguiente parte. Cuando las hojas de otoño comenzaron a caer a fines de 2022, me encontré empacando cajas y preparándome para embarcarme en un nuevo capítulo en una nueva ciudad. Mi romance relámpago con Emily había sido intenso, pero la repentina aparición de otro hombre en su vida había destrozado mis sueños. Pensé que la distancia me proporcionaría el consuelo que anhelaba, pero me equivoqué. Al establecerme en mi nueva vida, comencé a recuperar una sensación de normalidad. Había encontrado un trabajo decente y la cafetería local se convirtió en mi refugio diario, proporcionando tanto cafeína como interacciones sociales fugaces. Pero en medio de estas pequeñas comodidades, la sombra de Emily persistía. Sus mensajes de texto, inicialmente esporádicos, se transformaron en intentos incesantes de comunicarse, disculpas, promesas y súplicas, todo llegando en un flujo digital que elegí ignorar. A pesar de bloquear su número, la búsqueda persistente de Emily encontró nuevos canales. Conocidos en común comenzaron a informar de encuentros casuales con Emily, que constantemente preguntaba por mí con un afán inquietante. Conociendo muy bien el enmarañado pasado que compartíamos, estaba claro que ella se arrepentía. Sin embargo, mi confianza era una cosa frágil y destrozada, que no se reparaba fácilmente. Sus padres se habían puesto en contacto conmigo, ofreciéndome humildemente sus disculpas por sus errores de juicio y prometiéndole que estaba trabajando para hacer las paces. Eran sinceros, una pareja amable que siempre había apoyado a Emily en las buenas y en las malas. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Mi corazón, amargado por la traición, rechazó su rama de olivo. Ahora, a los 34 años, ante la posibilidad de que yo pudiera estar ocultando el cierre tanto para ella como para mí, las dudas comenzaron a aparecer. ¿No era razonable negarle una conversación? ¿Existir sin la posibilidad de recuperarse del dolor? A veces me sorprendía a mí misma cuestionando mi decisión, pero la idea de volver a la confusión emocional me frenaba. Mientras Sara, ahora Emily, permanecía en el fondo, mi atención se desplazó a nuevos horizontes. La vibrante ciudad ofrecía una gran cantidad de distracciones, exhibiciones de arte, noches de micrófono abierto y los diversos y enigmáticos extraños con los que me encontraba brevemente cada día. Sin embargo, en cada pintura, canción o conversation persistía un núcleo de reflexión que me devolvía a mi enmarañada situación. En mis tardes solitarias, entre sorbos de té de hierbas, a menudo me atormentaba una pregunta: ¿debería perdonar? Era el cuarto elemento de mi confusión, el empujón persistente que susurraba empatía y humanidad frente al dolor. Pero incluso mientras pensaba en esto, sabía que la decisión dependía de si realmente había dejado atrás las cicatrices de nuestra historia compartida, o si se reabrirían con el más mínimo reconocimiento. En medio de estas cavilaciones, la presencia de Emily parecía desvanecerse gradualmente, o tal vez entrené mis sentidos para ahogar mejor sus intentos de llegar a mí. De cualquier manera, la distancia trajo una aceptación pacífica. Parecía que la ciudad había lanzado su hechizo sobre mí, una magia suave y curativa. Sin embargo, la verdadera pregunta seguía sin resolverse, sin respuesta.
Incluso cuando había encontrado nuevas amistades, había incursionado en el romance o me había perdido en la música de la brisa de la tarde, un pequeño rincón de mi corazón parecía contener la respiración, esperando el momento decisivo. ¿Encontraría un cierre en la confrontación, o el silencio había tejido su propia forma de paz para mí? A medida que pasaban los meses, podía sentir un sutil cambio en el viento. Tal vez fue la ciudad o tal vez fue simplemente el paso del tiempo. Pero empecé a creer que tal vez la esperanza camina de la mano con el perdón, si no para reavivar el pasado, tal vez para encontrar serenidad para el futuro. Avísame cuando desees continuar con la siguiente parte. Continuando desde donde se queda la historia, profundicemos en las complejidades de esta emotiva saga. Después de nuestra ruptura inicial, Sara y yo decidimos seguir siendo amigas. Aunque fue un desafío, apreciaba la conexión que habíamos construido y esperaba que el tiempo sanara viejas heridas. Pero cuando Sara volvió a entrar en mi vida pidiendo otra oportunidad, fue como si el universo hubiera pulsado un botón de reinicio en mi corazón. Reavivamos nuestro romance, superando obstáculos y escépticos, y después de 2 años conmovedores, me arrodillé para pedirle a Sara que fuera mí para siempre. Sin embargo, la luna de miel duró poco. A medida que pasaban los meses, apareció una nueva cara en la vida de Sara, un carismático compañero de trabajo llamado Mike. Lo que no sabía era que se convertiría en un personaje fundamental en nuestra narrativa. Sara confesó que necesitaba espacio para navegar por sus sentimientos, dejándome atrapada en una tempestad de incertidumbre. Si bien quería defender su búsqueda de claridad, el dolor de su indecisión era innegable. En un intento por darle lo que buscaba, empaqué mi vida en maletas, dejando atrás calles familiares llenas de nuestros recuerdos compartidos. Me instalé en una nueva ciudad, decidido a encontrar la paz en medio del caos. Pero pronto, los susurros de Sara resurgieron. Unos amigos mencionaron avistamientos esporádicos de ella cerca de mi nuevo apartamento. Su presencia se sentía como una sombra inquietante, un recordatorio constante de un capítulo primero esperaba cerrar. Los padres de Sara, personas encantadoras que una vez me habían dado una cálida bienvenida a su familia, se acercaron para disculparme. Llamaron, enviaron mensajes de texto e incluso enviaron notas escritas a mano, con el objetivo de reparar puentes carbonizados por emociones turbulentas. Sin embargo, mi determinación se mantuvo firme. La comunicación no era una opción. Si bien aprecié su genuina intención, reabrir el diálogo con Sara parecía invitar a un clima más tormentoso en un mar ya turbulento. En las noches, en momentos de introspección, a menudo cuestionaba mi decisión. Cortar la comunicación era un acto de autoconservación o simplemente huir de sentimientos no resueltos. A los 34 años, mi vida seguía siendo una curva de aprendizaje, llena de lecciones difíciles y decisiones más difíciles. Y aunque el camino a seguir seguía siendo nebuloso, sabía que la paz personal era mi brújula que guiaba este viaje. Esta situación me llevó a reflexionar sobre una pregunta más amplia sobre los límites y el cierre. ¿Cómo navegamos por la delicada danza entre aferrarse y dejar ir? El amor, la pérdida y el crecimiento a menudo presentan paradojas que desafían nuestras nociones de lo que está bien y lo que está mal. A veces, distanciarse es la opción más saludable a pesar del atractivo de los innegables afectos del pasado. Y así, mientras reflexionan sobre esta saga, les animo a contemplar el equilibrio entre el corazón y la mente en sus propias relaciones. Si te ha gustado este cuento o has encontrado resonancia en sus temas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únase a nosotros para conocer más historias que profundizan en las complejidades emocionales de la vida.